Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. Bien, en principio. Bien, estamos bien. Sí. Esto se refiere a que estás bien. Sí, estoy bien, sí. Afortunadamente sí. Tengo suerte. Muy bien, pues vamos a charlar al menos de dos temas, uno relacionado con la violencia, que lo haremos en la segunda mitad del programa, y otro con un tema de mucha actualidad y que continuará siéndolo durante bastante tiempo, y es de el cambio climático. Dice Luis González Reyes, hablando del Capitoloceno, que vivimos una policrisis en la que el factor ambiental es central, pero no único. Y te pregunta que cuáles son esas causas de esta crisis ambiental o policrisis que estamos viviendo. Es decir, para entendernos, vamos a hablar de cambio climático y te basas en unas charlas de Luis González Reyes. Empieza por donde quieras. Bueno, el mérito es una persona a la que conozco personalmente, es decir, que tengo una relación más allá de, a que no le veo con frecuencia, pero pertenece a un círculo de allegados, ¿no? Y Sí. siempre me ha parecido una persona de una lucidez realmente notable, es decir, muy bien preparado. Tuvo un libro, ahora no me acuerdo el título, un tocho importante, que es un libro de referencia en todo el movimiento ecologista, sigue implicado en esas cuestiones. Y entonces, bueno, cuando vi que había una grabación en la que habla del Capitaloceno, nombre que a mí, por cierto, no me gusta nada, pero porque no lo veo claro, pero es igual. Hace una exposición, es algo que él jura y perjura que él no es pesimista, pero claro, cuando le escuchas todo, se te queda así como una especie de nudo en la garganta y dices, Dios mío, en la que estamos metidos. Que por otra parte, ese Dios mío en la que estamos metidos, bueno, es algo que creo que todos tenemos claro. Es decir, que estamos ante una situación, por decirlo con cierto cariño, altamente compleja. Altamente compleja. Y de la que no es fácil ni conocer las causas exactas, porque hay multiplicidad causal, yo creo, y son difíciles las soluciones que se puedan aplicar, ¿no? Él habla de 4 crisis, que una es la crisis energética y general y el agotamiento de las alternativas. Habla de la crisis tecnológica, habla de la crisis económica y al final habla de ya la crisis, digamos, común, la total, es decir, el conjunto de la crisis, ¿no? Y va desgranando qué es lo que ocurre y claro, la situación es complicada. El punto, y lo digo de entrada, por el cual yo no... Hay algo que me chirría, yo creo que puede dificultar lo que hagamos todas las personas que aquí estamos, o aquí escuchándonos y que estamos en el mundo actual y que intentamos salir adelante, es la palabra capitaloceno. Es una palabra que suena mucho, que está afición a construir palabras así que sean significativas y me parece bien, pero de entrada mezcla un término económico, el capital, con la terminación ceno, que se refiere a épocas geológicas. Y yo creo que eso se ha discutido ya, incluso la comunidad que se dedica a eso, al estudio de la evolución geológica, en general las evoluciones, las etapas de la Tierra, pues eran muy reacios a que se hablara del antropoceno o capitaloceno. Luego al final creo que lo del antropoceno se ha aceptado y el capitaloceno, que es la que utiliza él, es un cambio. Porque el antropoceno era de alguna manera un apelativo que quizá ocultaba parcialmente o diluía
lo que estaba ocurriendo, porque anthropos es el ser humano, el hombre, ser humano. Sí. Y además la palabra anthropos en griego era anerandros, era el hombre varón, y anthropos era el hombre en sentido filosófico, que por eso sería neutro de alguna manera. Bueno, pues el de antropoceno dice lo que viene a decir la humanidad, el ser humano, es el responsable del follón en el que estamos metidos, que amenaza, ahí dice luego hay 4 crisis profundas, y no tiene nada que ver ni con el Holoceno, ni con el... No, el antropoceno es directamente convertir al ser humano en protagonista radical, responsable último de el efecto más visible en estos momentos, creo que es el más actual, el efecto del cambio climático, ¿no? Y digo que es el más visible porque, bueno, en estos momentos no solo es que ya está demostrado con datos que el famoso 1,5 grados que no se puede superar ya está superado. Y eso son medidas, o sea, no, ahí no hay posibilidad de manipulación. Oiga, no, es que la temperatura media, y luego evidentemente estamos asistiendo a unos fenómenos de incendios, de danas, unos fenómenos meteorológicos, unas sequías de un daño que indican claramente que está cambiando la cosa y que está manifestando ya sus lados más oscuros, ¿no? Entonces, al hablar de capitaloceno, lo que hace es, en este caso concreto, es realmente poner el centro no tanto en el ser humano, sino en el capitalismo. O sea, Luis, de alguna manera dice, no, aquí el responsable máximo de lo que está ocurriendo es un sistema económico. Un sistema económico. Sí. Y además, claro, obviamente, el sistema económico es el producto de una serie de personas. Sí. Que en estos momentos serían, claro está, los capitalistas, las personas, que es un colectivo también difuso, ¿no? Y ahora estaría unido el último modelo que tenemos es la fusión de pronto de un presidente de gobierno que es multimillonario con un conjunto de los representantes del capitalismo más sofisticado en estos momentos, que son Musk y te dicen, no, eso es el mal, de alguna manera, ¿no? Ese es el origen de todo el capitalismo que nos ha provocado esta situación. No dudo yo en ningún momento que sea el capitalismo. Hablar del capitalismo como causante tiene el problema de que puede diluir también las responsabilidades. Al final ya tenemos al mano de la película y al final los demás alguna responsabilidad tendremos, ¿no? Alguna responsabilidad tendremos. Y creo que eso es lo que es muy importante de alguna forma. Él lo comenta también, ¿eh? No es que lo rehuya. Él le habla en primer lugar de la crisis energética. Y además lo que está diciendo es que bueno, que es que ya es que es inevitable. Es el agotamiento de la energía. Las renovables, por ejemplo, no solucionan el problema. Porque las renovables no necesitan un uso intensivo del territorio, necesitan una alimentación energética de energías no renovables para poder funcionar como tales, y entonces las renovables dependen de flujos variables, entonces puede haber ocasiones favorables y ocasiones desfavorables. Entonces, como modelo, las energías alternativas como modelo, como posible solución, no dejaría de ser un parche en la cuestión, ¿no? Bueno, es una parte de la solución, no la es solución. Una parte de la solución, evidentemente. No es la solución completa. Es evidente. No, claro. Pero lo que pasa es que él es un poco pesimista, es decir, ya se ha rebasado. La energía ya se está agotando, está prácticamente agotada y por lo tanto no vamos a poder, va a haber un momento que va a colapsarse y que las cosas que habría que hacer no se pueden hacer.
En este caso concreto, en el consumo de energía, ¿verdad? Como alternativa, la energía nuclear no sé si sería una alternativa, quizás estaríamos en el mismo problema, pero lo que sí te indica es que la humanidad en conjunto está haciendo un consumo energético sin piedad, o sea, consume energía por un tubo. Entonces la gente no está dispuesta a renunciar a ese consumo energético ni a renunciar a tipo de actividades que pondría el turismo, por ejemplo, los viajes, etcétera, como actividades que consumen mucha energía. El otro día tenía un cruce pequeñito, simplemente en una lista de correos que hablaba de que habían organizado un congreso en Malta, ¿no? Y era para ir, ¿no? Y entonces una decía, bueno, es que si no habría una posible conexión en línea, ¿no? Para asistir por videoconferencia a este congreso, ¿no? Y a mí se me ocurrió, y le compartí un artículo y dije, bueno, no se olvide que en estos momentos el uso masivo de Internet y de toda la informática está siendo una de las causas más brutales de degradación del medio ambiente y de agotamiento de la energía. Consumen mucha energía los Consumen grandes muchísima, pero muchísima. No, centros. todos nosotros. Porque al final, si tú haces, creo que se hacen 8 millones de fotos al día, no sé cuántas millones, 500 millones de fotos al día, no sé cuántas se hacen al día, ¿sabes? Eso sube a la nube en general y eso hay que guardarlo. Y se guarda en sitios que consumen mucha energía, ¿no? Entonces, de alguna manera, la gente ha entrado en la trampa del modelo que acusar al capitalismo, bueno, la gente lo compra, ¿eh? La gente lo compra y está feliz con ello. Es decir, que no es que esté la gente obligada a consumir, sino que consume. Y luego los intentos de reciclar, de esto de circular, pues yo cada noche, la mayor parte de las noches que bajo a echar la basura, monto, vamos, me enfado. Porque cuando vas a meter la bolsa pues ves que la gente hace lo que le sale a las narices, mete lo que le sale a las narices donde le sale de las narices. Sí. Con una frecuencia deslumbrante, asombrosa. Y además, luego los rumores te dicen, ¿qué más das? Y luego lo reciclan de pena, ¿no? Claro, es una manera de evitar tu responsabilidad, ¿no? Otra cuestión, otra alternativa, por ejemplo, dice Luis, la economía circular. Bueno, en estos momentos ha llegado al 8% de la economía vigente, pero no puede solucionarse porque la economía circular no existe en la medida que hay un círculo vicioso y se terminan y se asienta en cosas que no es fácil llevarlas a la práctica. No parece, queda bonita la palabra, generar una energía circular, pero no es tan fácil conseguirlo en la medida que terminas basándote en, menciona mucho el tema de la construcción y tal, cuando la construcción es posible porque ha consumido una cantidad de energía para hacer esas construcciones. Entonces, no es fácil al final, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, y luego dice, además, el problema en estos momentos es que hemos entrado ya en un círculo vicioso. Lo dice, por ejemplo, evidentemente, es decir, el deshielo si se deshiela la Antártida, apaga y vámonos. O si se deshiela, si Altran decide conquistar y termina en Groenlandia, ¿verdad? Porque Groenlandia, como la Antártida, como las grandes montañas del Everest, son masas enormes blancas que rechazan cantidad enorme de energía. Y por lo Refleja. tanto, refleja, claro, la rechazan, la reflejan. Y Sí. por lo tanto enfrían. Mm. En el momento que dejen de enfriar, se calienta. Las corrientes circulares del agua, como hay un deshielo, está empezando a fallar y fenómenos como el incremento de las danas, que ya tiene un nombre diferente, o lo que ha ocurrido ahora
en California, lo que ocurrió en California, el incendio brutal que ha ocurrido allí, pues no tiene solución. Al mismo tiempo, el ecosistema está provocando extinción de especies y además el incremento de especies que transmiten unas enfermedades contagiosas que es muy difícil de controlar. Es decir, están llegando a a este hemisferio enfermedades que hasta ahora pertenecían al sur del planeta, es decir, África, zonas de América Latina, y aquí no tenían lugar porque los vectores que transmiten esas enfermedades, es decir, determinados mosquitos, por ejemplo, con el clima que había aquí no podían vivir, pero ahora sí pueden vivir. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y claro, el punto ya final también de que estamos asistiendo al final de un periodo, que es el Capitaloceno, o el Capitaloceno nos está conduciendo a una situación dantesca, por aquello del infierno de Dante, ¿no? En ese sentido dantesco, infernal, porque además los materiales estratégicos están desapareciendo. En estos momentos, por ejemplo, el cobre, que es decisivo, y del cobre depende cantidad de las cosas que utilizamos, pues el cobre de Chile, que es el proveedor de cobre del mundo, prácticamente ya no está sacando cobre. Ya la explotación de ese cobre empieza a ser más costosa que el propio cobre que consigues y además son cantidades pequeñas, con lo cual eso va a ser difícil. Lo mismo que pasa con el fósforo, que es un elemento fundamental para una agricultura extensiva que debe comer a todo el mundo. Como abono. Como abono, claro. Entonces, si se acaba el fósforo, pues la cosa se complica. Hubo una época, eso recuerdo en mis estudios de lectura de historia, en que el abono fundamentalmente estaba basado a partir de los restos de los cadáveres, de los huesos, ¿no? Y las momias de Egipto era un material muy precioso, pues hacía puré, vamos, polvo, y llegaba a Inglaterra y producía. Y cuando descubrió un científico importante el nitrógeno como elemento de creación de abonos para producir más, claro, le dieron un premio Nobel a toda velocidad, enseguida, rápidamente, porque una cosa que consiguió es que desaparecieran hambrunas brutales en Europa. Es decir, porque por fin hubo cosechas que podían alimentar. ¿Qué es lo que ocurre? Yo soy amigo de una frase que posiblemente te haya comentado aquí en algún momento. El problema grave que tenemos la humanidad en estos momentos es que podemos morir de éxito. Es decir, que cuando el conjunto de la humanidad podía medirse, calcularse en 100, 200, 400 millones de personas, bien, pero de pronto 9.000 millones. Alrededor de. Alrededor de, pero 9.000 millones además, que yo creo recordar que la cifra que había en los años cuando yo era pequeñito y empecé a enterarme, estábamos hablando de 4 o 5.000 millones. Si se llegaba. Y se ha duplicado en 40 años, o en 50 años. Es decir, el éxito reproductivo de los seres humanos, que se manifiesta sobre todo en que la gente vive más, nace, en primer lugar, hay un momento de crecimiento demográfico porque hay más gente y nace más niños. En estos momentos las tasas de natalidad están cayendo y encima la gente vive más años. La esperanza de vida es mucho mayor. Entonces, te encuentras con mucha gente viviendo muchos años que tienen la maldita manía de comer todos los días y le gustaría tener, pues, en general, pues una vivienda, lo que quieran, ¿no? Entonces, el problema es, lo decía Malthus de alguna forma y proponía soluciones drásticas,
que son impresentables, pero no sé si algún día se solucionarán, se pondrán, que el crecimiento masivo, el éxito que ha tenido la humanidad en su capacidad de reproducirse, y además reproducirse logrando condiciones de vida como nunca han existido, de alimentación, de construcción de vivienda, de montones de cosas, las básicas, Sanidad. de vestimenta, de sanidad, Mm. que la humanidad no las había tenido nunca. O sea, no solamente vivimos más años en general, sino que se viven más años mejor, Mm. con mejor calidad de vida. Y eso no es gratis. No es gratis en toda la actividad que tú tienes que hacer para consumir y producir todo aquello sin lo cual nosotros no viviríamos como vivimos, ¿no? Entonces, la humanidad está ante un reto curioso y obviamente cierto pesimismo, cierta preocupación es profunda, ¿no? Y está justificada. En primer lugar, porque te sospechas, y lo estamos viendo en estos momentos también, que un reajuste de población se está provocando indirectamente con lugares en los que hay guerras muy violentas, hambrunas muy violentas y la población decrece. Todavía no lo suficiente, pero se estanca. Y el riesgo de que nos embarquemos, perdón, en nuevos conflictos con una capacidad destructiva muy notable es un riesgo real, ¿no? Entonces sí que es importante y en ese sentido me parece que lo que plantea él, Luis, al final, es que al final la única solución es un cambio radical en todos los niveles, ¿no? En la misma tecnología, y darse cuenta que los problemas al final son problemas de tipo político, de organización y de modelo económico, ¿no? Mm. No se trata de buscar tipos de globalización diferentes, ¿no? Es una situación, es muy interesante leerle, escucharle, yo lo he escuchado, es una grabación en Sí. una charla que él ha dado, y es muy interesante leerlo, pero el problema es que estamos ante un problema y encontrar las soluciones mágicas es complicado porque no las hay. Sí Te está, estoy escuchando y no has pronunciado para nada la palabra de crecimiento. no es que el crecimiento va a ocurrir, sí o no. Es decir, el crecimiento va a ocurrir. De crecimiento es, en definitiva, reducir el consumo, reducir los viajes, reducir los nacimientos y, y no es esa parte reducir la esperanza de vida. Es decir, Bueno, no sé si llegar a reducir la esperanza de vida, pero reducir la forma de consumir, de vivir, de gastar, de despilfarrar, de cambiar claro, en ese cambiar, sentido vuelvo un poco a lo que te decía antes, de claro. cambiar 5 veces de zapatos, 20 veces de jersey, pantalones nuevos todos los años, la camisa esta ya no está de moda, me voy a comprar otra, aunque la que tengo está perfecta y podía durar 2 años más. Todo eso se llama consumismo, aunque algunos no lo quieran entender así y consideran que es lo normal, lo que hay que hacer. ¿Cómo vas a llevar la misma camisa que llevabas el año pasado? Tendrás que comprarte una nueva, aunque la que llevabas el año pasado podía durar varios años más. Pongo ese ejemplo, que es No, muy no, pero sencillo. yo creo que te he dicho al principio que al final he dicho al principio que hemos comprado la moto, la sociedad compra la moto del capitaloceno. Sí, sí, eso es. Cuando hablabas antes del Capitoloceno, hablabas del capitalismo y decías que todos estamos de alguna manera u otra relacionados y nos tendremos que dar por aludidos, pero yo creo que hay un capitaloceno y hay unos capitalistas y otros que vivimos en el sistema de los capitalistas, es decir, del capitalismo, que lo hemos aceptado y que más o menos estamos contentos, nos va bien, nos dejamos llevar aquí, en esta parte
del globo terráqueo, porque en otros sitios ni de coña, vamos, ni de coña, ni de coña se han acercado a las comodidades que vivimos aquí. Pero yo creo que hay unos más responsables que otros, ¿no, Félix? No, es decir, evidentemente lo que en estos momentos es imprescindible es cambiar el modelo. El Sí, modelo en este caso concreto es, es uno de los básicos, el modelo de consumo. sí, Recordemos que se va en todos los niveles, ¿no? Que significa reciclado, que significa disminución energética, que significa estar en casa todo el invierno con un buen jersey dentro de casa, ¿no? En vez sí. de con una buena calefacción, cosas de este tipo. Eso es cierto. El problema es que no sé exactamente que la máquina hemos entrado en un cierto círculo perverso. Muy perverso. Yo Que te ponía el ejemplo, romper en algún sitio es complicado. te ponía el Y ejemplo de la ropa porque tú sabes, y además lo has nombrado aquí, has puesto incluso nombre a una tienda famosa de fabricación de ropa barata, que se consume como quien compra casi chupachus, ¿no? Es decir, tengo el nombre comercial y creo que la gente que nos oye también en la mente, ¿no? ajá, Y últimamente se está denunciando ya por organismos internacionales, ya no necesariamente ecologistas, el grave problema que significa la cantidad de ropa, tejidos de todo tipo, como elemento de contaminación y claro, porque esto están. de energía, Claro, etcétera, por eso etcétera. no es renovable fácilmente, no es Sí, reciclable fácilmente. Y eso sí, está generando zonas del tercer mundo, de alguna manera, entre comillas, sí, o zonas más desérticas, que se están convirtiendo en montañas de basura de esa, en basureros, sí. de ropa. Sí, sí, sí. De Claro, ropa. sí, en concreto de ropa, porque Sí, parece ser que es de lo menos reciclable de todo. Hay sí, tiendas en Madrid, supongo las habrá en Valencia, Humana, con una cadena, sí. que intenta el reciclado en el sentido de que lo que yo voy a dejar lo va a utilizar otra persona. Porque la gente tira cosas en perfectas condiciones, Sí, sí, porque hay que renovarse. Es decir, hemos entrado, es decir, pero hemos entrado también porque de alguna manera hemos entrado en el ciclo de vicioso porque de alguna manera eh, el consumo genera muchos puestos de trabajo y la maquinaria te hace consumir porque si no, el negocio que ganan unos y que da puestos de trabajo, posiblemente en muchos casos trabajos de mierda, como diría Greber, hemos entrado en esa cuestión y obviamente se podría buscar una vida más sencilla. Otra cosa es que sea fácil conseguirlo, porque la resistencia, porque te pasaría de alguna manera, hay una cosa muy curiosa que estaría en estos momentos, lo que ha la evolución esta del capitalismo en la última etapa que ha incrementado el crecimiento y tal, pero ha conseguido una cosa que es un cambio también importante que ya vemos cómo se gestiona. Y es que en estos momentos la riqueza que se produce, que es mayor, cada vez está siendo peor repartida. sí, la ¿Sí? desigualdad. Pero La antes de desigualdad. pasar a eso, acabas de nombrar dos términos que van indisolublemente unidos, es decir, capitalismo y crecimiento. Sin el capitalismo, sin un crecimiento continuo, dejaría de existir. Es decir, necesita crecer y además alardea de eso. Es decir, somos el país europeo que más está creciendo, pero creciendo ¿para qué? Eso nos lleva a un suicidio. Es decir, el capitalismo sin crecimiento no podía subsistir, se moriría, ¿no? El capitalismo ha generado una máquina de crecimiento constante para Eso es, mantener la tasa de plusvalía. ¿Eh? sí, En eso es. principio, simplemente era una manera de producir más cantidad de cosas para las necesidades y hacerlo mejor. Es decir, el Además, capitalismo esa es la doble trampa que tiene. además, Que personas han inventado algo que casi es un oxímoron, crecimiento sostenible. Es decir, creo que no es compatible crecimiento y sostenibilidad, pero ellos lo utilizan. Vamos a hablar de crecimiento sostenible. Eso es imposible, ¿no? sí, claro, el crecimiento como tal tiene un límite, es decir, no se puede crecer siempre. Es decir, hay un momento Indefinido. que ya se llega y no se puede crecer más. ¿Eh? Sí, Entonces, de alguna manera, se parará. Lo que sí que es cierto en estos momentos
es que por otra parte, eso que tú estás diciendo que me parece correcto, pero al mismo tiempo, una de las cosas que uno de los medidores importantes es el paro, el empleo y el paro. Es decir, hace falta puestos de trabajo, porque la gente, la fuente de riqueza de la gente normal, que no son los multimillonarios, ¿verdad?, es tener un salario en algo productivo, y una empresa puede dar salario porque produce cosas que vende o presta servicios que son pagados, ¿no? Entonces, la parte de la cuestión está ahí también, ¿no? Bueno, Es pero también decir, está la parte de repartir el trabajo, es decir, por hay que repartir el trabajo, pero hay que sí, hay trabajar que generar una sociedad posiblemente, podríamos volver al libro de Lafargue, que el elogio de la pereza, ¿no? Volvamos a un mundo en el que empleemos más tiempo en descansar, en charlar con los amigos. Eso en estos momentos es una revolución cultural de alto calado, sí, y difícil de conseguir. Por eso, sin negar, el capitalismo genera riqueza y genera bienestar, pero ha metido esa espiral de crecimiento y además ha inoculado un virus en la gente, del que yo también me he visto infectado, evidentemente, de consumo. Y de hecho, una de las experiencias más duras que podemos tener individualmente es yo no lo he hecho todavía, pero me han avisado, buscar en internet, mide mi huella ecológica. sí, Tú sabes que eso existe, ¿no? sí, 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 Y te lo puedes medir. sí. Y te dice al final, su consumo exige 4 planetas, o Sí, exige 3, o exige 10. si todos consumiéramos lo mismo que consumimos en Occidente o en algunos países occidentales, se necesitarían 4 o 5 planetas para O más, quiero decirte. más. Claro, esos los límites de crecimiento fue el famoso informe. Y Sí, evidentemente creo que eso no se ha propuesto una alternativa real, ¿eh? Al crecimiento, ¿eh? Que lo que le importa a la gente no sería el crecimiento, sino el logro del bienestar. Ese sería el objetivo. pero no Tener no una me vida agradable, un trabajo agradable, y entonces eso no se consigue. Eh, Ese es el riesgo que en el momento el crecimiento se ha medido por producción de plusvalía desde el punto de vista de los capitalistas y por generación de puestos de trabajo aceptables por parte de lo común de los mortales, ¿no? Con la dinámica en estos momentos de que eso se ha cortado en el sentido de que el reparto, el pacto social, en la práctica está roto, porque una mm, minoría se está quedando con todo el pastel mm, a una velocidad, y además no está teniendo capacidad, por mucho que diga, de crear situaciones en las cuales se pueda atender realmente las necesidades de la gente sin generar ese crecimiento de locura. Eso es lo que permite entender la gente está seriamente preocupada, y es lo que es un caldo de cultivo, obviamente, de la gente simplista como Trump, pero peligrosísima, que va a solucionarlo poniendo aranceles, mandando en avión, expulsando ahí, cogiendo Groenlandia, y la gente lo está comprando, esa venta también, ¿eh? Entonces, claro, en esas condiciones la crisis es muy dura, y es el sistema capitalista, y obviamente la limitación de los recursos, que la Tierra no tiene unos límites. Es un planeta. Gente hilarante como el Musk dice, no, es que vamos a ir a Marte, sí, y conquistaremos Marte. sí, Bueno, no sé si lo conseguirá ni si eso realmente es una solución, ¿no? Y ah, además es una relación que sería un poco absurda, porque con la Tierra es posible a lo mejor que en estos momentos no pueda sostener a 10.000 millones, pero sobre todo no puede sostenerlos si usted les acostumbra a un tipo de felicidad basada en un consumo no justificado, y sobre todo en un consumo de cosas que no son coherentes con. mm, Es prodigioso, parece que lo comentaba contigo en su momento, cómo
uno puede presumir en poner como un ideal de vida, estoy hablando de los Emiratos Árabes y por ahí, una vida basada en el aire acondicionado. ¿En él, perdón? En el aire acondicionado. Ajá, vale. Es decir, la gente ahí ha convivido con sistemas de hacer frente al calor de una manera diferente. El gasto energético de esa gente, que además enseguida se copia y se extiende por todas partes, el aire acondicionado, pongamos por caso, es una cuestión fundamental, es absurdo en muchos sitios, ¿no? Entonces, la gente compra ese modelo. Y toda esa labor de cambiar el modelo, evidentemente, es decir, es el serio problema. Y en ese sentido, volviendo a lo inicial, sí que el capitalismo, con su obsesión de la plusvalía y su obsesión del crecimiento, ha provocado una versión del crecimiento de la plusvalía profundamente nocivas. Muy bien, yo creo que, aunque podíamos seguir dándole vueltas, podemos parar aquí y volver sobre este tema otras veces, a no ser que quieras puntualizar algo más. No, en estos momentos no, porque aparte ya hemos empleado casi el tiempo que tenemos. Pues vamos a poner un poco de música, ¿vale? Vale. Seguimos en Radio Clara. Es lo que hay. Estamos hablando con Félix García Morillón y teníamos otra propuesta, o tenía Félix otra propuesta. ¿Cómo acabar con la violencia? Psicópatas, Sí, etcétera. De la violencia. Es decir, la violencia es un rasgo del ser humano, un rasgo además prácticamente de nacimiento. Es decir, la agresión y la violencia, la agresión es más bien biológica y más bien la llevamos dentro, y la violencia es más bien social. La violencia es una práctica, una manera social de ejercer o de manifestar la agresión, ¿no? La violencia la hay más defensiva y la agresiva, ¿no? Pero es que, lo digo porque se acaba el tema, porque ha publicado uno que es es colega mío, hemos hecho trabajo juntos, y le conozco, Roberto Colón, y con un colega, Antonio Puello, han hecho un libro muy sugerente, es Cómo acabar con la violencia. Y los dos trabajan en un máster de criminología, ¿no? Entonces, por destacar, porque tenemos poco tiempo, partimos de lo que ellos dicen, la violencia, una parte de la violencia, de la agresión, es de nacimiento. No es evitable. Es decir, y en algunos casos, esos que se llaman los sociópatas y los psicópatas, siendo mucho más peligrosos los segundos, porque es una violencia que esa es la más innata de todas, y es gente que se caracteriza porque ha nacido con una incapacidad absoluta de dejarse impresionar por el daño ajeno. O sea, pueden hacer daño viendo como la víctima sufre, se retuerce, sin que se le tuerza un gesto en la cara, porque no lo perciben, no tienen ninguna empatía y mucho menos simpatía, ¿no? Y los sociópatas es más una práctica que se aprende en el proceso de socialización. Entonces, ¿por qué me interesaba? Bueno, me interesaba el libro, yo no lo he leído, he leído una entrevista que le han hecho de 2 horas la entrevista. O sea que hace una exposición del libro bastante sugerente y que, por lo tanto, bueno, te ayuda a entender lo que están hablando, ¿no? La primera cuestión es lo primero que te dicen ellos, se lo dicen e insiste mucho en ellos, que es un fenómeno muy complicado de la violencia, que no se puede nunca simplificar, y además que cada individuo somos diferentes e incluso cada persona violenta es diferente. Es decir, son enemigos de hacer generalizaciones que abarquen a todos, ¿no?
Y además eso la violencia es algo que tiene un componente biológico, psicológico, social, cultural. Hay violencia de tipo interpersonal, violencia estructural, o sea, hay muchos tipos de violencia. Pero a mí quizá, por resumir, pues digo, porque tenemos muy poco tiempo, hay dos cuestiones que hay algunos de los comentarios que él hace, es que la violencia no es inevitable. O sea, hay políticas públicas de educación y estrategias que se basan en la violencia, en la evidencia de que se puede prevenir que se generen situaciones de violencia, sea de tipo social o incluso se pueden prevenir, aislar, controlar parcialmente los casos de los sociópatas y de los psicópatas, más peligrosos porque al final no es sencillo, ¿no? Hay un ejemplo al final del libro muy sugerente para que quede claro, que yo no lo conocía exactamente. Ellos dicen que la violencia específica de género, que un hombre agrede o ejerce la violencia contra una mujer, que es un tipo específico de violencia, un ejemplo de que se puede, eso que se puede hacer, que no hay que dar que es inevitable, que los hombres tienen testosterona, son muy brutos, no, mire usted, aparte de que eso es cierto, no sé qué, esas cuestiones que puedan influir, esos factores, no, se puede generar política. Y de hecho, como ellos son criminólogos y han trabajado mucho con los organismos de la violencia de género del gobierno, los gobiernos te dicen, en España ha disminuido el número de los casos de violencia de género. Han disminuido. La curva es descendente. Y vienen de Suecia, de Estados Unidos y varios países del mundo a decir, ¿y qué han hecho ustedes para disminuirlo? Porque nosotros no lo logramos. No me da tiempo a ver exactamente el capítulo, pero obviamente es un ejemplo concreto de, mire, sí, se pueden generar situaciones y prácticas sociales, políticas, educativas, ¿no? Del mismo modo que tú, que has sido padre y abuelo, y yo que he sido padre, cuando educas a tus hijos y tus hijas, eres consciente de que en algunas ocasiones uno de los miembros de tu familia puede ser más proclive a dejarse llevar o más tendente a una respuesta violenta, y hay un proceso educativo en el que tú vas no afrontándole con castigos, con más violencia. Eso es, si pegas a tu hermana te vas a enterar de la bofetada, ¿no? Porque eso es como ejemplo burdo. Pero sí que es cierto que tú puedes conseguir, mediante la educación, que disminuya la violencia. Como sí que es cierto que tú puedes conseguir en un centro educativo que disminuya la violencia o los casos de enfrentamiento. Dos muy sencillos, que los he visto yo en concreto, yo participé en ellos. Estuve en un instituto que había una práctica que era, en un día del año iban a un colegio de monjas a apedrearlo. Femenino de monjas, no sé si era femenino, no sé si era femenino. Yo era el director y el día que iban, salía un poco antes del instituto, lo que hicimos fue cerrar las puertas. Punto. Hasta que no terminó el horario escolar, posiblemente del colegio incluso masculino, no salió nadie de allí. Claro, no fueron a apedrear a nadie, no sé si. Sencillo, ¿no? Si tú tomas medidas que dificultan, lo mismo, en un instituto, otro instituto había la costumbre de a los de primero, un día que se ponían de acuerdo los de segundo, tercero y cuarto, ¿no? De secundaria, primero y segundo de bachillerato, a los que entraban en primero de eso, era la huevada y los machacaban. Te pones de acuerdo con profesores, con alumnos, no les dejas salir tampoco al recreo, controlas y se acabó la huevada. O sea, si haces algo, y un ejemplo más constructivo, la mediación. Si tú, y también lo he vivido, situaciones de irrupciones, de mal comportamiento que están próximas a la violencia, generas
incluso peleas entre ellos, lo que se llama procesos de mediación gestionados por los propios alumnos que reciben la educación adecuada, el número de partes de conducta negativa en el instituto disminuye drásticamente. Lo pongo como ejemplos sencillos, ¿no? Alejados parcialmente de la violencia, pero no son moneda de violencia. Es decir, si la sociedad tiene una política clara de disminuir la violencia y de actuar en contra, el ejemplo de la violencia de género, oiga, hemos logrado que disminuya. Oiga, hemos logrado que disminuya la tasa de homicidios. La verdad es que no sé si ha disminuido. Claro que se puede lograr, generando dinámicas en la sociedad. Claro, no es que lo resuelvas completamente ni que lo consigas de verdad, ¿no? La violencia no es una condena que tengamos que sufrir todas las personas, sino que te va a tocar y hay momentos muy violentos y habrá momentos en que no te quede más la legítima defensa, dicen algunos, que siempre es el truco para pegar a lo que te interesa, pero sí que en ese sentido el libro me parece sugerente recordarlo. No nos quejemos de que no es algo, no se puede evitar, no es los hombres son violentos y van a seguir siéndolo, no. Del mismo modo que en el libro una de las cosas que te comentan, mire, si de los que están en la cárcel mañana saliera el 50 o 60%, no se iba a notar nada. Porque la cárcel no es decir, el número de personas en la cárcel no provocarían una crisis social, sobre todo si la sociedad ha montado previamente modelos de vigilancia o de orden social o de vida en los barrios que hacen que la violencia disminuya, ¿no? En ese sentido te digo que me parece un libro sugerente porque sí toca una de las cosas que luego son las que sirven para justificar violencia institucional muy, muy desagradable. ¿Se llama el libro? ¿Cómo? A ver que si, te lo digo ahora mismo. ¿Cómo acabar con la violencia? ¿Cómo acabar con la violencia? Me parece que se llama el libro. ¿Cómo acabar con la violencia? ¿Cómo acabar con la violencia? Ese es el título. Entre interrogación. Claro que dicen, del todo no vamos a acabar nunca, ¿eh? Pero se puede controlar, se puede disminuir, se puede hacer cosas. Y sobre todo se puede entender para no caer luego ya bueno, en todas las simplificaciones que vienen a continuación. Muy bien. Acabamos aquí, Félix. Pues acabamos aquí, me parece adecuado. Pues la semana que viene volvemos a charlar, si no pasa nada, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues hasta entonces, que vaya bien. Que tengáis una buena semana. Igualmente.